Buenos días, vengo a hacer la sustentación del tercer trabajo de la materia Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica como parte pues de la especialización en Ciencia de Datos y Analítica. Em, Como objetivo general, entonces tengo identificar las características de los clientes mediante técnicas estadísticas no supervisadas, pues con el fin de apoyar el diseño de estrategias de precios dinámicos. Objetivos específicos, entonces pues evaluar las posibles variables latentes en los datos mediante la técnica de componentes principales, identificar cuatro perfiles de clientes a través del método de agrupamiento de las K-medias como base para el establecimiento de tarifas dinámicas y por último pues establecer grupos de clientes con comportamientos similares mediante el análisis de agrupamiento jerárquico como insumo pues para la identificación de los precios dinámicos. Entonces, como primera parte, entonces tenemos el análisis de componentes principales, utilizando, digamos, las 6 variables numéricas que tenía pues la base de datos, que son número de conductores, número de pasajeros, número de conductores, número de viajes pasados, porcentaje promedio, duración esperada del viaje y costo histórico del viaje. Para hacer el análisis de componentes principales, primero pues se hizo una estandarización para eliminar el efecto, digamos, de las variables de medición. Entonces tenemos que acá las 6 componentes principales, tenemos que la primera componente principal explica un 32% de la varianza, la segunda un 27%, la tercera un 17%, la cuarta un 15%, en la quinta un 6% y la sexta un 1%. Digamos que con solo las primeras dos eh, con solo los dos primeros componentes principales se explica alrededor de un 60% de la varianza total y con las tres ya el 77% de la varianza. Este es pues lo mismo, la varianza explicada acá en el script plot. Vemos como a medida que pues va pasando la dimensión, pues va explicando menos, pues por lo que ya, lo que no explica el componente anterior, pues lo explica el siguiente. Entonces va decreciendo. Y acá tenemos la varianza explicada por variable. Acá tenemos entonces el peso o la carga por dimensión y por variable. Entonces encontrando que en la dimensión uno las variables más que aportan mayor peso son la duración esperada del viaje y el costo histórico de viaje. Acá lo vemos. Para la dimensión 2 entonces tenemos el número de conductores y número de pasajeros. La dimensión 3 entonces tenemos ya el porcentaje, la calificación y negativamente el número de viajes pasados. Para la dimensión 4 de nuevo la calificación y números de viajes pasados. Acá vemos entonces el biplot. eh, con solo pues las primeras dos componentes principales, entonces se puede concluir que em, con las tres primeras componentes principales se logra pues una varianza explicada de más del 70% de la información pues contenida en el total de las variables. Esto es importante porque con esta información de las componentes principales pueden servir de insumo para, para técnicas avanzadas de modelos predictivos. Otra cuestión acá para explicar es aquí la influencia que tiene, digamos, en la dimensión uno el costo histórico de viaje y la duración esperada del viaje, como se ve acá. En la dimensión 2 las variables más importantes entonces es número de conductores y número
de pasajeros y algunas variables que no están bien representadas en estos dos primeros componentes serían entonces número pasado de viajes y número y calificación que se mide aquí por este coseno cuadrado. Entonces, entre mejor esté representado en este gráfico, pues va a ser de color naranja y y la representación va a ser mejor. Se realizó entonces también el agrupamiento de las K medias. Eh, Se utilizaron entonces, como lo pedía el ejercicio, o se pedía identificar cuatro grupos, entonces se identificaron todos los cuatro grupos. Acá vemos las medidas de los clúster para cada variable. Aquí, bueno, estos datos también se estandarizaron. Vemos también que pues para cada uno de de las 1000 observaciones se le agregó pues el correspondiente grupo al cual pertenece. Encontrando lo siguiente, pues los cuatro grupos. Se encuentra que el clúster 4 posee el 31% de los datos, seguido el clúster 1 con el 26,9%. Posteriormente el clúster 2 con 23,6% y por último el clúster 3 con 18,5%. Acá vemos entonces el cluster plot de estos K medias. Aquí, bueno, este cluster plot se puede observar que el grupo 1 y 2 hay una parte pues se logra como intersectar pues en estas dos primeras variables, en este plano de dos dimensiones y el 3 y el 4 también. Este plano explica alrededor bueno, más del 50% de la información contenida, pero se puede hacer un análisis más fácil en este centro de clúster por variable. Entonces nos dice por clúster y por variable cuál es la variable clave en cada clúster. Entonces tenemos que el clúster 3 es el más fuerte en demanda. Acá vemos el clúster 3. La demanda sería entonces número de pasajeros y oferta, que también es número de conductores. Y pues hacen viajes más cortos, o sea, más cortos y más baratos. Aquí vemos que estas cargas estos valores medios son negativos. Entonces, eh, usuarios o sea, alta demanda, alta oferta, pero hacen em, viajes más cortos y económicos. En el clúster 2 entonces tenemos poca oferta, poca demanda, realiza viajes muy cortos y muy económicos y tienen una calificación pues más baja que el resto de los clústeres. El clúster 1 tenemos entonces poca oferta, poca demanda, pero hacen viajes moderadamente largos y moderadamente costosos. Y ya para el cuarto clúster, entonces tenemos alta oferta, alta demanda y viajes muy largos o viajes más largos, mucho más largos, son los más largos y los más costosos. Esa es como la caracterización de los clústeres como tal. Por último, se pedía hacer un agrupamiento jerárquico. La hice con el método de distancia euclidiana, con la distancia euclidiana y el método Ward. Lo mismo, los datos fueron escalados. Entonces aquí vemos que se genera el clúster y vemos los mil datos acá. Pero entonces, ¿cómo saber dónde partir el clúster? Porque uno lo podría partir en cualquier parte. Entonces se hizo el método del CODO, el cual evalúa la suma de cuadrados intraclúster. Decidí probar de 1 a 15 divisiones en
en el dendrograma, encontrando que el salto más considerable está cuando el K o el número de clúster es 2. Entonces se partió por este ladito, teniendo este clúster de acá y el clúster aquí verde, identificando entonces en el grupo 1 628 observaciones y en el grupo 2 372. Aquí se realizó entonces la caracterización de los puntos, pues, de los valores medios por clúster, en los cuales se puede identificar, bueno, que en el clúster 1 tenemos más conductores, no, número de pasajeros. En el clúster 1 también tenemos más número de conductores, más número de viajes, no, más número de viajes pasados para el clúster 2. Tenemos entonces también, pues la calificación sí es muy similar entre los dos clústeres, pero los viajes más costosos y más largos se encuentran ubicados en el clúster 1. Entonces, como conclusiones, se puede decir lo siguiente: mediante los métodos no supervisados se logró identificar grupos de clientes basados en las variables estudiadas. Estas características constituyen pues un insumo esencial para el diseño de estrategias de precios dinámicos basadas en los comportamientos y características del servicio. Mediante el análisis de componentes principales, se permitió reducir la dimensionalidad del conjunto de datos, explicando más del 70% de la varianza con solo las tres primeras componentes principales. Este resultado evidenció que variables como duración del viaje, costo histórico, número de pasajeros y calificación fueron claves para entender la estructura del conjunto de datos, y pues que sirven como insumo para digamos, un paso posterior que sería de pronto un análisis predictivo. Un modelo predictivo, qué pena. El algoritmo de las K-medias permitió segmentar 4 distintos perfiles de clientes, y digamos que cada clúster identificado, cada clúster identificado mostró diferencias como número de viajes, duración, calificación y costo y número de conductores. Esta segmentación facilita la implementación de tarifas de acuerdo a cada perfil. De acuerdo, pues digamos a lo que vimos en ese K-medias, se pueden para cada perfil generar distintas opciones de servicios o de costos o de promociones que promueva pues, el servicio o, bueno, las características que se identifiquen en cada tipo de grupo. Y pues el agrupamiento jerárquico mediante la utilización del método del CO permite clasificar, hacer ya dos grupos claramente diferenciados, una con alta demanda y viajes más costosos y otro con menor demanda y viajes más cortos y económicos. Esta agrupación, digamos que es como un poco más general y puede servir como base para lo mismo, establecer tarifas o planes promocionales eh, para aumentar pues, las ganancias y reducir de pronto costos. Muchas gracias.